Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un tema crucial en la historia, los gobiernos totalitarios, que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial. También veremos cómo este conflicto sigue impactando a México hasta el día de hoy. Pero primero que todo, ¿qué son los gobiernos totalitarios? Bueno, un gobierno totalitario es un régimen donde una sola persona o un pequeño grupo tiene todo el poder. En estos sistemas no hay libertades, los líderes controlan todo, la política, la economía, los medios de comunicación, hasta incluso el pensamiento de las personas. Te preguntarás, ¿cómo conseguían estos tanto poder? Los gobiernos totalitarios usaban varias estrategias para mantener el poder. Primero, prohibían cualquier tipo de oposición política. Si alguien no estaba de acuerdo con el gobierno, era castigado. Y para que nadie se atreviera a rebelarse, suelen usar fuerzas represivas como la policía secreta o el ejército para espiar y atacar a aquellos que piensan diferente. Ejemplos de gobiernos totalitarios fueron Adolf Hitler, líder del partido nazi, llegó al poder en 1933 y estableció un régimen totalitario en Alemania. Promovió la ideología de la superioridad racial y buscó eliminar a los consideradores inferiores, especialmente a los judíos. Bajo su control, la propaganda nazi dominó el país y cualquier oposición era severamente castigada. Hitler llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, una de las tragedias más grandes de la historia. Como segundo personaje tenemos a Benito Mussolini. Líder del fascismo, tomó el poder en Italia en 1992 y estableció un gobierno totalitario. Promovió el nacionalismo extremo y la violencia como herramienta de poder. Suprimió la libertad de prensa, controló la educación y usó la policía para imponer su orden. Su deseo de expandir el territorio italiano lo llevó a entrar a la guerra. Como tercer personaje tenemos a José Stalin. Un líder comunista instauró un gobierno totalitario en la Unión Soviética. Controlaba la economía, la política y las ideas de los ciudadanos. Utilizó un terror estatal, matando a millones en purgas políticas y enviando a miles a campos de trabajos forzados. Te preguntarás por qué fueron tan peligrosos estos gobiernos. Los gobiernos totalitarios eliminaron la libertad, controlaban el pensamiento y las acciones de las personas. Cuando un líder está obsesionado con el poder, no dudaba en matar, perseguir y desaparecer a quienes se oponían. El miedo se apoderaba de todos. Además, sus políticas de expansión y nacionalismo extremo generaron tensiones como el caso de Hitler, cuya ambición de conquistar Europa fue clave del inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo crees que vivían estos ciudadanos con los gobiernos totalitarios? Las personas vivían con miedo, los opositores al régimen podían ser encarcelados, torturados o hasta incluso ejecutados. Muchos por temor se unían al gobierno, aunque no estuvieran de acuerdo. La libertad de expresión desaparecía y el pueblo decidía aceptar que el líder siempre tenía la razón, sin importar cuán injusto fuera. Estos gobiernos no solo afectaron a sus países, sino al mundo entero. Hitler no solo destruyó Alemania, sino que devastó Europa. ¿Cómo afectó a México? Aunque México no participó directamente en la guerra, se alineó con los aliados apoyando a Estados Unidos y a la Unión Soviética. El país comprendió que luchar contra los totalitarismos era defender la democracia y la libertad. Además, el temor al comunismo y al fascismo influyó a las decisiones políticas de México durante la Guerra Fría, dejando una huella profunda en su cultura y política. Pero bueno, los gobiernos totalitarios nos dejaron una gran lección. El poder absoluto es peligroso y cuando se pierde la libertad, las consecuencias pueden ser catastróficas. Gracias por ver el video, pero recordemos siempre lo que pasó para no permitir que se repita en un futuro. Hasta la próxima.